Por eso me dijo que no podía soportarme. Nunca había sido por mí. Estaba furiosa consigo misma. Furiosa de haber apostado por el hombre equivocado, de haber cambiado a un esposo leal y comprometido por alguien que la había descartado. Las segundas cosas se complicaron. ¿Y yo? Yo era el blanco más fácil para toda esa amargura, arrepentimiento y autoodio. No estaba asustada por mí. Estaba asustada por sí misma. Pero para cuando me di cuenta, ya no importaba. Si hubiera ignorado las señales, si me hubiera convencido de que las cosas eventualmente volverían a la normalidad, podría estar criando al hijo de otro hombre ahora mismo viviendo una mentira a la que nunca me he adherido. Esa es la realidad. Algunos hombres ignoran las señales de advertencia. Eliminaron el sentimiento en sus entrañas, la voz tranquila en el fondo de su mente diciéndoles que algo no anda bien. Se convencen de que su esposa o novia está pasando por una fase, que si lo esperan, volverá a ellos. Pero déjenme decirles algo. Si alguien no los quiere, lo sentirán. Lo sentí. Y estoy maldito contento de haber escuchado. Porque es mejor estar divorciado que pasar toda la vida criando a un hijo nacido de la traición. Esa es mi verdad. Esa es mi lección. Y si lo han hecho hasta aquí, quiero oírlo de usted. Estoy bien, Adrián, me dijo. Pero yo sabía que no lo estaba. Cuanto más intentaba entender su actitud, más distante me sentía de ella. Recuerdo los primeros días de nuestro matrimonio, cuando todo parecía tan sencillo. Podíamos pasar horas conversando sin darnos cuenta de cuánto tiempo había transcurrido. Nos acostábamos en la cama, abrazados, susurrándonos sobre el futuro y todo lo que queríamos lograr juntos. Pero ahora, sentía que se estaba alejando de mí, poco a poco, como la marea que se va retirando lentamente de la orilla. Así que, decidí esforzarme aún más. Organicé noches de citas. Trataba de estar más presente emocionalmente, incluso me aseguraba de hacer esas pequeñas cosas en la casa que sabía que le gustaban, solo para ver si de alguna forma reaccionaba. Pero nada cambiaba. Una noche, estaba acostado en la cama mirando al techo, sintiendo el peso del silencio que había entre nosotros. Habían pasado meses desde la última vez que Samuel y yo compartimos un momento íntimo, y no entendía por qué. Pasé horas buscando en Internet, leyendo consejos sobre relaciones, artículos de autoayuda, hasta esos desesperados guías de cómo salvar tu matrimonio, escritos por tipos que parecían estar tan perdidos como yo. Había un tema recurrente, la intimidad física. Se decía que el contacto físico podría reavivar la conexión emocional. Tenía sentido. Samuel y yo casi no nos tocábamos últimamente, sin abrazos cálidos, sin bromas juguetonas, solo esos besos vacíos y automáticos, que se sentían más como una formalidad que un verdadero acto de amor. Incluso esos se estaban volviendo escasos. Así que decidí intentar algo sencillo. Me acerqué y le tomé suavemente la mano. Un gesto pequeño. Nada forzado. Pero en cuanto mis dedos rozaron los suyos, ella se apartó rápidamente, como si la hubiera quemado. Solo déjame en paz, murmuró con una voz fría y distante. Me giré hacia el otro lado, pero no me rendí. Samuel, por favor, habla conmigo, dije con suavidad, tratando de no sonar desesperado. ¿Qué está pasando? ¿He hecho algo mal? Ella no se movió. Ni siquiera me miró. Ella estaba ahí, rígida, como si estuviera esperando que yo me diera por vencido y me diera la vuelta. Necesitaba que me mirara, que dijera algo, cualquier cosa, para que este momento no se sintiera como una pesadilla. Y entonces, las palabras salieron de su boca. Se giró hacia mí, su voz cortante y fría de una manera que nunca había escuchado antes. No me toques. No te soporto. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Sentí todo mi cuerpo tensarse, como si acabara de recibir un golpe directo. Mis ojos se fijaron en su rostro, buscando cualquier señal de que no estaba siendo sincera, que tal vez esas palabras se habían escapado en un arranque de frustración. Tal vez se arrepentiría. Tal vez suavizaría su actitud, mostraría algo de arrepentimiento. Pero no había nada. Solo una mirada vacía y fría, llena de nada más que una repulsión silenciosa. No podía hacer nada. Mi mente simplemente se quedó en blanco.
Me giré sobre mi espalda y miré al techo, aturdido. Y por primera vez desde el día en que dijimos sí, no estaba seguro de si nuestro matrimonio tenía solución. Dejé de hacer preguntas. No porque no quisiera respuestas. Dios sabe que las deseaba, sino porque ya sabía que no las iba a obtener. Era como si de repente hubiera dejado de ser su esposo para convertirme en algo más parecido a un compañero de cuarto. Así que, en lugar de seguir preguntando, comencé a observar. Durante los días siguientes, me fijé en los pequeños detalles. Samuel comenzó a quedarse dormida en los lugares más extraños, como cuando su cabeza se dejó caer sobre la mesa del comedor, con los brazos doblados como si fuera una almohada improvisada mientras su portátil seguía abierto frente a ella. En una ocasión, la encontré desmayada en el sofá a media tarde, con el teléfono aún en su mano, la pantalla oscura por la inactividad. Eso no era propio de ella. Samuel nunca había sido del tipo que se dejara caer en un lugar como ese. Y luego estaban las mañanas. Incluso después de dormir toda la noche, parecía agotada, como si no hubiera descansado en absoluto. Algunas mañanas, corría directamente al baño, y minutos después, escuchaba el sonido del inodoro. No me costó mucho darme cuenta de lo que eso significaba. Se estaba poniendo enferma. Y luego, llegó la señal más clara de todas, empezaba a salir de casa con más frecuencia. Samuel nunca había sido tan reservada antes. Si tenía algo que hacer, lo decía. Si iba a ver a sus amigos, me contaba con quién iba y a dónde se dirigían. Pero últimamente, ella simplemente desaparecía. Llegaba del trabajo y no la encontraba. No dejaba nota. No había mensajes. Nada. Y luego, horas después, regresaba como si no hubiera salido durante todo el día. ¿Qué pasaría si le preguntara dónde había estado? Me rechazaba, actuando como si estuviera loco por querer saberlo. Pensé en seguirla yo mismo, intentar averiguar qué estaba pasando. Pero en el fondo, sabía que no lo haría bien. No era el tipo de persona que se dedicara a esconderse, a juntar pistas como un detective de una serie de crimen. Así que, tomé la decisión más lógica. Contraté a un detective privado. Solo me tomó una semana. Tenemos la confirmación, me dijo el investigador. Y en ese momento, todo encajó. Samuel estaba viendo a otra persona. Esa era la verdad. Por eso ya no podía mirarme a los ojos. Podría haberla confrontado ahí mismo. Podría haberle mostrado la evidencia, exigir una explicación. Hacer que se sentara y enfrentara el desastre que había causado. Podría haberla visto balbucear, buscando excusas, tratando de justificar lo que no tenía justificación. Pero no lo hice. Porque en ese instante, algo más me golpeó. Ella ya había tomado su decisión. Ya había elegido que yo no era suficiente. Y sería un tonto si me quedaba allí, rogándole a una mujer que me amara, cuando ella ya había entregado ese amor a otra persona. No. Ella no merecía una pelea. Ella merecía ser sorprendida. Tomé mi decisión en ese momento. Me divorciaría de ella. Y me aseguraría de que nunca lo viera venir. Esa noche, la casa estaba en silencio cuando regresé. Había salido temprano del trabajo, decidido a recoger un documento importante que mi abogado me había pedido. Lo había estado posponiendo durante días, pero ahora quería tener todo listo. Fui directo a nuestro dormitorio y me dirigí a mi lado del armario, donde guardaba toda mi documentación importante. Busqué entre los estantes, volqué las carpetas, revisé entre montones de recibos viejos y extractos bancarios. Quizás lo había dejado en otro lugar, pero entonces pensé que Samuel podría haberlo colocado por error entre sus cosas. No sería la primera vez que algo mío terminaba en su lado del armario. Sin pensarlo mucho, me dirigí a su sección y empecé a revisar sus pertenencias. Pero lo que encontré, en cambio, me dejó sin aliento. Dentro de un sobre blanco estaba un documento médico. Un escáner de embarazo. Durante unos segundos, mi cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo. Samuel estaba embarazada. Mis manos temblaban mientras sacaba el papel, analizando los detalles. Durante más de un mes, sentí mi corazón latir con fuerza contra mis costillas. Ella nunca me dio una explicación. Miré la fecha en el ultrasonido, mi mente acelerando,
tratando de juntar las piezas del rompecabezas. ¿Por eso había estado tan distante? ¿Era esa la razón por la que se había alejado esa noche en la cama? ¿Por qué me miraba como si fuera un extraño que ella despreciaba? Y luego, un pensamiento aún más oscuro se instaló en mi mente, como un peso que me aplastaba el pecho. ¿Podría ser el bebé mío? No podía esperar más. No podía quedarme con esa información, no podía hacer como si no lo supiera. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. El resto de la noche fue un borrón. Ni siquiera recuerdo cómo pasé el tiempo. Mis pensamientos daban vueltas, atrapados entre la ira y algo más profundo, algo más pesado. Me quedé allí, tratando de mantener la calma, esperando, hasta que el sonido de las llaves agitándose en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. La puerta principal se abrió, y Samuel entró, completamente ajena a la tormenta que le esperaba. Tenía el teléfono en la mano, desplazando algo en la pantalla, sin levantar la vista. No le di ni un segundo para acomodarse. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que estás embarazada? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar en cómo suavizarlas. Samuel se detuvo en seco. Todo su cuerpo se quedó rígido, su boca se abrió ligeramente, pero no salió ni una palabra. El silencio nos envolvía, espeso y pesado. Finalmente, tragó saliva, y su voz apenas fue un susurro. Yo, me estaba preparando para decirte. Me reí, un sonido corto y amargo. Preparándote, repetí, levantándome del sofá con tanta fuerza que pensé que podría romperme. ¿Por qué demonios necesitarías prepararte para decirle a tu marido que estás embarazada? ¿O acaso el bebé no es mío? En el segundo en que esas palabras salieron de mi boca, vi ese pequeño parpadeo de pánico. Esa fracción de segundo en que ella vaciló antes de obligarse a recuperar su compostura. Enderezó la espalda, y su voz se volvió rápida y defensiva. Por supuesto que es tuyo. No le creí. Ni por un segundo. Me acerqué, mi voz tranquila pero firme. Vamos a hacer una prueba de ADN. Eso fue todo lo que necesitaba decir. En ese momento, todo se rompió. Samuel soltó un llanto ahogado, roto, su cuerpo entero temblaba. Y luego, la verdad salió a la luz. No sé quién es el padre. Me había cuestionado, dudaba de mis propios instintos. Me preguntaba si estaba siendo paranoico o reaccionando de forma exagerada. ¿Pero esto? Esta fue la confirmación que nunca quise escuchar. Exhalé lentamente, intentando calmar mi voz. Prepárate. Ella me miró, con los ojos llenos de desesperación. Los papeles del divorcio estarán listos pronto. Samuel se desplomó de rodillas, sollozando, rogándome que reconsiderara. Me suplicó que no me apresurara, que solo la escuchara, que le dejara explicar. No me importaba. Ya no quedaba nada que explicar. El divorcio con Samuel no estuvo roto por mucho tiempo. Se encolerizó. Furiosa, incluso. Llevó el divorcio al tribunal, peleó por cada pequeño detalle. Y hizo todo lo posible para hacer que el proceso fuera lo más doloroso posible. Ella quería la casa. Quería manutención conyugal. Argumentó que 5 años de matrimonio significaban que merecía algo. Yo no discutí. No le di la satisfacción. Dejé que mi abogado se encargara de todo. Después llegó la prueba de ADN. Cuando llegaron los resultados, confirmaron lo que ya sospechaba. El bebé no era mío. Y, de repente, toda la lucha se le escapó a ella. Ya no había más excusas falsas. No más discusiones sobre los bienes, no le quedaba nada en que aferrarse, y el tribunal se puso de mi lado. Se fue con las manos vacías, y al seguir adelante, no me arrepiento de haberme ido. Si me hubiera quedado, si hubiera dejado que me manipulase, habría terminado criando al hijo de otro hombre, atrapado en una mentira que nunca pedí. Las peleas, las traiciones, las interminables batallas legales me habían dejado exhausto. No fue hasta meses después que finalmente supe toda la verdad sobre lo que pasó con Samuel. A través de amigos en común y fragmentos de información que salieron a la luz durante el proceso judicial, logré reconstruir la historia completa. Cuando Samuel se enteró de que estaba embarazada, fue directo al hombre por el que arriesgó todo. Ella pensó que él daría un paso adelante,
que haría que todo valiera la pena. Tal vez, en el fondo, incluso esperaba que él le dijera que podían ser una familia, que él cuidaría de ella ahora que había quemado todos los puentes conmigo. Pero la realidad la golpeó como un muro de ladrillos. Su amante no quería el bebé. Le dijo, sin rodeos, que lo abortara. No estaba listo para ser padre. No quería asumir esa responsabilidad. No iba a reorganizar su vida por ella. Samuel se sorprendió. Se había convencido de que alejarse de mí significaba empezar algo mejor, un nuevo comienzo, una vida en la que finalmente sería feliz. Pero en cambio, se enfrentó a la dura verdad, había tirado todo por nada. Y ahí fue cuando se rompió. En lugar de admitir sus decisiones, en lugar de aceptar que había cometido el peor error de su vida, dejó que toda esa ira se apoderara de ella. Y en lugar de dirigirla hacia adentro, donde pertenecía, la dirigió hacia mí. Por eso se distanció. Por eso no podía mirarme a los ojos. Por eso me dijo que no podía soportarme. Nunca se trató de mí. Estaba furiosa consigo misma. Furiosa por haber apostado por el hombre equivocado, por haber dejado a un esposo leal y comprometido por alguien que la había dejado atrás. Las cosas se complicaron. ¿Y yo? Yo era el blanco más fácil para toda esa amargura, arrepentimiento y autodesprecio. No tenía miedo de mí. Tenía miedo de sí misma. Pero para cuando me di cuenta, ya no importaba. Si hubiera ignorado las señales, si me hubiera convencido de que las cosas eventualmente volverían a la normalidad, podría estar criando al hijo de otro hombre ahora, viviendo una mentira que nunca acepté. Esa es la verdad. Algunos hombres ignoran las señales de advertencia. Desaparecen de su conciencia, apagan esa pequeña voz tranquila en el fondo de su mente que les dice que algo no está bien. Se convencen de que su esposa o novia está pasando por una mala racha, que si esperan, todo volverá a la normalidad. Pero déjenme decirles algo. Si alguien no los quiere, lo sabrán. Yo lo supe. Y estoy increíblemente feliz de haberlo escuchado. Porque es mejor estar divorciado que pasar toda la vida criando un hijo nacido de la traición. Esa es mi verdad. Esa es mi lección. Y si han llegado hasta aquí, quiero escucharlo de ustedes.